Aesthetic Topic. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. El día de hoy tenemos un súper entrevistado. Él es Jonah Hogg y él es fundador de la incubadora. Él es experto en conexiones y emprendimientos Web3 y también tiene más de 10 años de experiencia en el mundo emprendedor. Bienvenido, Jonah. Muchas Jonah, gracias. ¿cómo te menciono? Jonah. Está bien. Ok. Sí. Bienvenido. También la forma en inglés, Jonah. Pero sí. Muchas gracias, Lourdes, por la introducción. Y bueno, encantado de estar aquí y estoy abierto a las preguntas que tienes. Sí, bueno, es que el mundo de Web3 es un mundo súper interesante, ¿no? Es decir, muchas personas quieren entender, algunas personas conocen el mundo de cripto o entienden que de repente Web3 tiene que ver con las criptomonedas y a veces piensan que solo es ese entorno. De hecho, ya se está democratizando mucho el conocimiento de Web3. Se está haciendo una gran labor en Perú y entiendo que parte de esa labor también es de tu equipo y de la incubadora. Cuéntanos un poquito de la incubadora. Sí, la incubadora es, como el nombre dice, una incubadora que tiene el enfoque en el grupo Web3 y en la región LATAM. Para comentar ahí un poco, o empezando con mi historia, yo los últimos 2 años estaba trabajando para una aceleradora que también se enfoca en Web3 con sede en Alemania. La aceleradora se llama Blockchain Founders Group. Okay. Y ellos tienen programas virtuales en inglés, están abiertos a todo el mundo y apoyan a emprendedores en ese rubro y también invierten en ellos, ¿no? Por el cambio de hora y también un poco donde está alocado el equipo, porque la mayor parte está en Alemania, otra parte está en Corea Sur y también en Singapur. Y yo era la única persona de LATAM. LATAM. Wow. Y por el cambio de horario, también el programa es virtual, por eso abierto, pero necesitas poner una hora, ¿no? Claro. Y por eso el enfoque estaba un poco más a Europa y Asia. También aceptábamos emprendedores de América, decimos en general, y también aceptábamos a unos, pero para ellos estaba difícil porque eran horas un poco difíciles, ¿no? Y claro, el programa es 3 meses. ¿Y el programa en qué etapa del emprendimiento te acompaña? ¿En la etapa semilla o en la etapa incluso previa a hacer el MVP o en qué etapa? Sí, ellos también empezaron con un programa de incubación y ahora están un poco más enfocados en aceleración. Significa incubación es más desde cero. Si tienes una base de una idea o también solo si quieres hacer un emprendimiento pero todavía no tienes una idea muy clara, también puedes postular, porque ahí también se hace una conexión de fundadores, ¿no? Porque claro. No el equipo está listo. Y con ese mismo base, pero yo estoy en LATAM, me interesó empezar eso con un enfoque más a LATAM, porque veo mucho que falta justo esa infraestructura, decimos, ¿no? Para emprendedores en ese sector aquí. Y hablé con el equipo, si está bien para ellos, porque no que hay un problema con el interés, ¿no? de los dos, pero estaba totalmente, estaban de acuerdo, estaban bien con eso, y por eso desde el inicio de ese año estoy tengo la incubadora. Que es tu proyecto. Que es mi propio proyecto. ¿Y ellos te acompañan en alguna, o sea, se conectan de alguna manera hoy en día? Bueno, hay una conexión potencial que pueden seguir, por ejemplo, en un programa de Blockchain Founders Group, los fundadores, porque con la incubadora lo primero que hacemos es incubación, es ayudamos desde cero. Porque en la TAM todavía falta que hay una motivación que más emprendedores empiezan un proyecto que continúan, ¿no? Eso es lo importante. Hay muchos hackathons, muchos bootcamps, que está súper bueno,
pero hay muchas veces, muchos Ahí se proyectos quedan. empiezan y ahí se quedan, ¿no? Ujú. Y justo eso es el enfoque. Y ahí también a tu pregunta en específico nos centramos a las etapas más tempranas. Claro. También, si tienes una idea fija, si ni tienes una idea, postula, porque también lo importante que queremos crear con eso paso a paso es un red de emprendedores. Claro. La visión, decimos, es un Silicon Valley virtual de la TAM. Vamos a ver si funciona también de forma virtual, ¿no? Porque Claro. la idea es, yo veo mucha fuerza de la TAM si lo ves todo conjunto, ¿no? Porque todos hablan español, aparte de Brasil, pero muchos hablan español, hasta en Estados Unidos también son muchos latinos que hablan español, y crear ahí una comunidad de emprendedores que crean, que aprenden de uno al otro, lo veo que tiene mucha potencia, ¿no? Y si ese tiene un punto de fuerza, ahí también podemos atraer a los inversionistas. Eso es un poco la visión hasta donde queremos llegar con eso. Buenísimo. Y para que nazca la incubadora en Perú y te quedes y te centres en Latinoamérica, es porque has encontrado proyectos potenciales. Por ejemplo, si recuerdas de tu gran trayectoria de experiencia, los proyectos que más te han impactado en Web3. Por ejemplo, me encantaría que me digas los 3 top del mundo en Web3 que tú dices, estos proyectos me encantan, y los 3 potenciales que hayas encontrado en Latinoamérica. Buena pregunta. Bueno, antes de todo, hablando de proyectos, el que más me impactó es Bitcoin. Claro. Como por su descentralización más pura que puede ser, porque ni conoces a la persona o el grupo que lo inició, ¿no? Eso también es parte de una descentralización. Claro. Y eso me encanta mucho de ese proyecto, y para mí la mayor motivación, no para que cómo entró a todo, pero la mayor motivación de ese sector para mí es el cambio de tu mindset, de tu chip, de pensar poco a poco dónde hace sentido implementar la descentralización. Porque la verdad yo veo que un problema que tenemos en varios aspectos es una centralización muy fuerte de poder de diferentes puntos, y descentralizar eso creo que tiene mucho poder para todos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, por eso el proyecto con mayor impacto, Bitcoin. Aparte de eso, para ser sincero, más que proyectos, me encanta ver rubros. Los proyectos mismos, muchos veo todavía como en una fase de prueba. Necesitan ver si funciona, qué quieren hacer. Ahí también hay muchos puntos interesantes, pero viendo un poco más macro, por decir, ¿no? a nivel de sectores. Bueno, el sector DeFi, finanzas descentralizadas, por la, ¿cómo se llama? La integración de no bancarizados. Claro. ¿No? Que también, por ejemplo, es algo en Perú mismo, que hay una que se cierta adopta, cantidad, ¿no? de personas que no están bancarizados, y para mí el problema es, no necesitamos forzar eso, pero a menos que tienen la posibilidad, y eso es que falta. Si alguien ni tiene la posibilidad, ya tiene una desventaja, ¿no? Claro. Y el otro rubro que ahora hace los últimos meses me estoy centrando mucho, se llama DePIN. Es la infraestructura física descentralizada. El nombre está un poco nuevo, aún hay unos proyectos que tienen más años, es más como más y más proyectos vinieron con ese enfoque, por decir, lo categorizaron, ¿no? Claro. Y ahí, para mencionar unos ejemplos,
no sé si son los más impactados porque al punto de proyecto, no sé, pero para mencionar unos ejemplos interesantes hay un proyecto que se llama HiveMapper. Ya. Y la idea es crear un mapa como Google Maps, pero Google Maps tiene necesita manejar y pagar sus propios vehículos, claro. ¿no? Y tiene sus cámaras en ese vehículo. Creo que las personas conocen más o menos cómo se ve. La idea es trabajar porque todos los días hay tantos vehículos en la calle, por eso es más bien trabajar con los que hacen en la calle. Y hay ese proyecto HiveMapper, hay también otros proyectos que ahora están ahí, por eso es una fase de prueba, necesitamos ver qué proyecto tiene la mejor idea para hacerlo. HiveMapper mismo tiene como cámaras que ellos venden, una persona lo está instalando en su carro, y para ese dato, esos datos que están grabando tienen valor, ¿no? Claro. Y por eso obtienen una recompensación. Claro, una retribución. Exactamente. O hay otro proyecto, Natix creo que es el nombre. Ellos hacen lo mismo, pero con una aplicación para tu celular. No necesitas comprar algo adicional, ¿no? Sí, lo he escuchado. Y capaz para agregar un ejemplo que hace unas semanas aquí en Perú estaba escuchando pitches de startups, ¿no? Sí. Y justo ahí fue un pitch de un startup súper interesante. Desde su pitch no tiene nada que ver con Web3, con nada, ¿no? Claro. Tiene que ver con robotics. Ya. Ellos quieren medir datos del mar. Ajá. Y ahí tienen un robot para dentro del mar y un robot como tipo sailboat que está arriba del mar y mide datos que al final se pueden vender a empresas de pescar grandes, a gobiernos, a NGOs, ¿no? Claro. Para monitorear como la fauna, la fauna marina. Sí, donde están, cómo está el agua por sí, ¿no? Varios datos y me encantan, así tal cual como es. Pero el problema es cómo escalar a nivel mundial. Necesitas invertir mucho en los robots. Y también, si quieres, hicimos en Noruega, es un país interesante del mar también, con los pescadores. Pero necesitas tener un equipo que sabe manejar los robots, que los trae ahí y todo eso. Y con esa base pueden pensar, ¿por qué no trabajan con los pescadores que día a día van al mar? O con las personas que tienen un bote, un sailboat, que día a día van al mar. Y tienen más un aparativo que venden a ellos, que da un valor a ellos y también una recompensación por los datos que traen a ellos. Y creo que con eso pueden escalar mucho mejor. Claro, gestionar los datos de esa tecnología, porque la robótica, la tecnología IoT, todo el tema de diversas tecnologías al final convergen y se pueden integrar con blockchain, ¿no? Que es el mundo Web3 del que estamos hablando. Entonces, para las personas que de repente nos escuchan y dicen Web3, seguro muchas pueden entender el término, pero otras no. Entonces, y pues nace de blockchain, ¿no? Porque hace unos años atrás se hablaba más de el término blockchain como tecnología, pero ahora se acuña más el término Web3, que es como que el que engloba más que solo blockchain, sino todo el ecosistema donde convergen soluciones de blockchain, ¿no? Eso es como Web3. Y donde puede estar el mundo cripto, o trazabilidad, o diferentes tipos de necesidades en las cuales se segmenta la tecnología blockchain, ¿no? Eso es más o menos el mundo Web3. Sí. No sé, si quieres agrego rápida, porque si hay un Web3, hay un Web1, Web2, ¿no? Claro. Por eso son las generaciones. Correcto. Y ahí siempre hay cambios, pero
no cambios pequeños, y cuando hay un cambio más grande, lo categorizas nuevo y dices, ok, eso ahora es una nueva generación del web. Correcto. Y ahí capaz rápido el web 1 nació, ¿no? Justo con los protocolos abiertos, y que ahora es el internet, que es la base de correos, ¿no? Esos protocolos, y lo interesante es esos protocolos son abiertos y manejado, eso hay una mejor palabra, pero decimos manejable por el público. Claro, claro. Y en web 1 básicamente, como consumidor, puedes leer, ¿no? Fui como Yahoo, ahí puedes, entrar tu búsqueda, pero ahí puedes leer. Sí, sí, sí. En Web 2, ahí nacieron las empresas como Facebook, ahora Meta, ¿no? Ahí viene el relacionamiento, la conexión, la comunicación bidireccional y ya no unidireccional de repente, ¿no? Que se tenía antiguamente. ¿Qué hacemos ahora? Creamos un podcast. ¿Qué van a hacer con el podcast? Lo van a subir al web. Por eso, desde el web 2 es posible, para generalizarlo además, pero es leer y escribir. Escribir significa crear contenido que tú mismo publicas. Antes no era posible, y eso es un gran cambio, ¿no? Claro que sí. Y con eso en web 3... hay mucho más, pero decimos, ahí el gran cambio es tener propiedad digital por la tokenización, que es probable con la tecnología blockchain. Puedes tokenizar las cosas y puedes saber quién es el propietario. Como Alinti Coin, ¿no? Que empezó con su proyecto y ahora tiene un proyecto para todo lo que es tokenizar los árboles en la selva y promover un poco la economía de todo el mundo, y pensando en todo esto de sostenibilidad, medio ambiente, ¿no? A través de tokens, tienen su propia criptomoneda, ¿verdad? Entonces comienzan a generar su propio ecosistema, ¿no? Sí. Como que de alguna manera el mundo web 3 te invita a eso, ¿no? Tú creas un producto y ese producto comienza a crear otros productos que conviven en el ecosistema web 3. Entonces, buenísimo. Y cuéntame, ¿cómo sería esto de que hablábamos del robot y de la exploración marina, ¿verdad? Imaginemos eso, que existe, pero que alguien quiere utilizar ese proyecto existente para ponerle un componente web 3. ¿Cómo sería esa forma de hacerlo? Sí, justo con ese mismo ejemplo que expliqué, era pensar en un dispositivo, un aparato, ¿no? Que podría ser... No sé si en español el nombre es ecoloto, que usan los pescadores para saber dónde están los pescados. Sí, sí, sí. Es un aparato que instalas en tu bote, y más bien venden eso a ellos, pero claro, necesitan integrar los contratos inteligentes. Exacto, a eso iba, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones son las que irían o podrían converger en esa solución para potenciarla, por ejemplo, ¿no? Porque a veces dicen también, pero ¿para qué le voy a poner un componente de blockchain si es muy caro? ¿No? Que es también un ruido en el mercado, ¿no? En el mercado a veces se habla eso, y no saben que muchas de las soluciones que se tiene actualmente en el Perú a nivel Estado, gobierno, tienen detrás tecnología blockchain, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo de algunos tipos de catálogos de productos para la venta o comercialización que lo hace Perú Compras, que tienen su portal público de contrataciones de productos muy específicos. Tienen catálogos que están donde tienen por detrás la tecnología para que puedan controlar las órdenes de compra, la gestión de esa compra, ¿no? Entonces, y así como eso, por ejemplo, cuando estuvimos con el COVID, ¿no? Esta generación de los carnets para poder
validar que si teníamos la vacuna o no, también tenía por detrás blockchain. Entonces, y cada vez más cuando converso con algunas personas y les voy contando que mucho de lo que viven hoy en día tiene por detrás tecnología de Web3, es como no lo pueden creer, ¿no? O piensan, o ya un poquito comienzan a salir de ese mindset de ya no es caro, ahora entonces es cómo llego a esos proveedores que tienen esas soluciones, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí. Porque no hay tantos proveedores que generen estas soluciones. Sí. Entonces ahí hay un pequeño océano azul, de hecho, una gran oportunidad para los que quieren ofrecer soluciones de Web3, ¿no? Implementarlas. Pero sí, buenísimo. Y cuéntame de estos proyectos que hablábamos, los que estabas viendo, me parecen buenazos, pero y a nivel de los emprendimientos que ves en la TAM, por ejemplo, a veces hay incubadoras que se especializan o perfeccionan o en un sector o en una etapa. Tú me dices que estás en la etapa de incubación y estás pensando, por ejemplo, especializarte en algún sector. Me dijiste DeFi, por ejemplo, la parte de finanzas descentralizadas, pero ¿lo tienen en mente como su proyecto es, vamos a como que priorizar este tipo de proyectos, o es que ustedes son agnósticos a cualquier proyecto? Con el primer cohort que tuvimos, ese fue de abril hasta julio. En ese año teníamos 12 proyectos participando al inicio y 8 finalizaron con un Demo Day donde presentaron sus proyectos. Y ese primer cohort fue agnóstico. El enfoque en la tecnología blockchain, ¿no? Claro. En el sector Web3, ese enfoque teníamos, pero ahí estábamos abiertos y teníamos unos proyectos, dos eran, por ejemplo, un poco más centrados en la arte conectado con blockchain y muchos en la tokenización de real world assets, la tokenización de activos reales. Claro. Como eso ahora es un narrativo que tiene mucha atención, no fui tan sorprendido. Y sí, eso fue agnóstico abierto, pero estamos pensando de poco a poco agregar más programas, pero los programas tienen un enfoque más específico. Será, por ejemplo, un programa solo para la tokenización de activos reales, otro programa de DeFi, otro programa de DePIN. En eso estamos trabajando, pero todavía el siguiente cohort va a estar agnóstico. Pero sí, en eso vamos a trabajar porque también aprendimos que el enfoque en el mismo sector Web3 ayuda con los emprendedores, que da mucho valor entre ellos también. Pero si todavía lo enfocamos en un sector dentro de Web3, todavía va a mejorar eso, porque el valor entre los emprendedores, como todos tienen el enfoque totalmente similar, eso ayuda aún más. Y sí, eso. Y capaz, hablando de un ejemplo de nuestro primer cohort, que es bien interesante, porque es bien tocable, ¿no? Sí. O se puede entender más o menos fácil o entender, es un proyecto se llama Car2Token y ellos quieren tokenizar los vehículos para llegar a préstamos pequeños. Ok, mira. Por eso están trabajando justo en eso y tiene mucho riesgo, porque el vehículo, la idea no es que no lo puedes usar, la idea es que lo sigues usando, pero puedes liquidar una parte, ¿no? Pero por eso tienen también muchos puntos que aseguran eso, y eso es un ejemplo súper interesante que fue justo creado ahí. Uno de los proyectos que te gustaron, que nacieron ahí. Sí. Qué lindo. Y cuéntame un poco sobre
¿cuál es ese camino que tienen que seguir? Porque me dices, ¿no? Hubieron 12 proyectos, ¿verdad? Y de repente podrían haber muchos más. Es decir, tenemos un mundo donde actualmente están muy activas las comunidades, el concepto de comunidades, que de hecho generan mucho valor para enseñar y difundir Web3, hablando de Web3, porque difunden muchas otras cosas, emprendimiento y demás, pero también es importante entender, ¿no? Entender, existen tipos de personalidades, ¿no? Por ejemplo, ya está cambiando la personalidad del desarrollador, que era mucho más individual que en comunidad. Ya está cambiando, se ve que hay más desarrolladores que se integran en comunidades y que participan, pero pensemos en las personas que aprenden de manera diferente o que les gusta, ¿no? Generar proyectos de manera distinta. Por ejemplo, para los que son más independientes y que quieren y que están de repente en el mundo del desarrollo tradicional, donde trabajan y desarrollan en Web 2, ¿verdad? ¿Cómo es ese paso que tendrían que dar ellos a Web 3? ¿Cuáles son esos caminos, no sé, ese código abierto que deberían explorar, ese lenguaje de programación más cercano a blockchain, ¿no es cierto? A veces se habla, o al menos cuando estuve explorando proyectos que tenían que ver con toda la parte de certificación en Web3, hablábamos mucho de los front y hablábamos de los códigos en Node.js y otros códigos. Entonces, y claro, es un mundo donde tiene dos frentes hoy en día, ¿no? El frente del desarrollador y el frente también no code, ¿no? Porque ya también existe un mundo no code en Web3. Entonces, para esos dos personajes que pueden estar por ahí en las calles que quieren explorar el mundo Web3, el personaje con el rol de desarrollador y el personaje que quiere explorar en no code y en Web3, ¿cuáles son esos caminos que tú consideras o les recomiendas y facilitas hoy? Lo mejor sería que se combinan. Nuestra sugerencia y también de muchos demás es, no cuenta 100%, ¿no? Siempre hay varios caminos Correcto. que pueden llegar al éxito. Pero lo mejor es si empiezas con un equipo que tiene básicamente dos personas. Una persona que conoce todo sobre el negocio, ¿no? Es decimos, el gerente general. Debe ser una persona que sabe cómo vender el proyecto, claro, o en otras palabras, cómo comunicar el proyecto. Los pitches, ¿no? Presentar a inversionistas, pero también a socios estratégicos, a los clientes, ¿no? De toda manera, debe formar una parte de esa persona y también tener una idea cómo llegar a primeros clientes y cómo escalar todo el negocio un poco, ¿no? Porque al final, si hablamos de un emprendimiento, lo ideal es hacerlo de un negocio, debe pagar, claro, su día a día, ¿no? Pero definitivamente también la otra parte que sabe mucho de la tecnología, que por mínimo debe saber sobre la tecnología muy a profundidad y por eso puede como gestionar un equipo de desarrolladores o la persona misma sabe desarrollador y con eso pueden crear un primer MVP, un primer producto, ¿no? Eso desde mi punto de vista sería lo óptimo. Pero el mundo está bonito, con mucha diversidad, ¿no? Que todo existe y también hay la opción de hacerlo completamente no code, depende qué quieres hacer, ¿no? ¿Y hasta qué nivel llegas, no? Y un hasta MVP qué nivel, en no code, perfecto. Exactamente. Pero más allá de eso, ya sí tienes que meter mano con gente que sabe desarrollar para que tenga una robustez la tecnología. Y también hay desarrolladores que hacen sus proyectos, pero creo que la combinación siempre es lo mejor, que tienes diversidad dentro de tu equipo, pero diferentes personas que saben de diferentes
sectores. Sí, buenísimo. Sería lindo que pudieran, no sé, de repente hacer un evento desde la incubadora donde promueva conectar este tipo de personas, ¿no? Estos mundos, por ejemplo. Justo eso hacemos también en la primera fase de nuestro programa. Justo es también un co-founder matching para conectar diferentes que es bien personas. Difícil encontrarlos. A veces para el que puede tener la habilidad de comunicar y entender los negocios, de repente le cuesta encontrar al desarrollador y viceversa, ¿no? Y más allá de encontrarlo, luego la otra parte es la química, ¿no? Esa empatía donde hacen el match, sí. Que también es súper, o sea, toma su tiempo, ¿no? Entonces... Sí. No, eso es importante, sí. Y un poco más específico a tu pregunta, ¿no? Es que definitivamente el equipo general, el equipo fundador necesita conocer qué es Web3, qué es la tecnología, claro. Y pensar en qué valor agrega al proyecto. No hace ningún sentido pensar en cómo puedo integrar esa tecnología y forzarlo. Eso no hace ningún sentido. Debes pensar en dónde agrega eso un valor. Eso es lo único que cuenta a largo plazo. Claro. Si quieres hacer algo a corto plazo, bueno, pero así no funcionan los emprendimientos. Eso es algo a los siguientes 10 años por lo menos, ¿no? 10 años. Sí. Y cuéntame, Yona, hay personas que hablan sobre, claro, yo tengo un proyecto, imaginemos las personas, los proveedores que hoy en día están vendiendo las soluciones de blockchain en el mercado, porque existen personas que venden estas soluciones de las que estaba comentando hace un rato, que ya están implementadas incluso en el sector público. A veces me preguntan y me dicen, pero si yo tengo que trabajar, integrar la tecnología y poder conectarlo, al final la duda siempre está en el mundo en el que termina conviviendo. Si en el mundo de la criptomoneda o en el mundo real donde la criptomoneda todavía no tiene tanta relevancia, sobre todo en el Perú, ¿no? Hoy en día se están haciendo muchas cosas para regular la criptomoneda. Esperamos que pronto ya se tengan más noticias, que por ahora están en todo un proceso de cambio. Pero claro, estos futuros proyectos, ¿cómo pueden llegar a convivir en estos dos mundos para que ellos también generen una buena rentabilidad? ¿Qué consejos les das? Justo lo último que he dicho, ¿no? Piensa en dónde hay el valor, ¿no? ¿Dónde agrega valor? Porque al final también hace un rato mencionaste algo que es que las personas, los consumidores, no necesitan saber de qué se trata. Claro. ¿No? Nadie, si tienes tu celular o otras cosas, nadie conoce la tecnología atrás, que está detrás. El consumidor normal. Claro. Eso necesitan saber las personas que trabajan en eso. Claro. ¿No? Y por eso, si agrega valor, los consumidores lo van a usar. Si tu solución tiene un valor significativo más que otro proyecto, lo van a usar, ¿no? Uh-huh. Y ahí, pensando un poco en el futuro, porque también tienes razón con los criptomonedas por sí, todavía puedes verlo un poco como dos mundos, un poco. Lamentablemente, hoy todavía se ve en algunos países así como dos mundos, ¿no? Sí, y ahí justo es... hay diferentes casos de usos, ¿no? Y uno es usar la tecnología blockchain con criptomonedas atrás. Uh-huh. Y eso especialmente, por ejemplo, para transacciones internacionales. Eso es un gran caso de uso. Eso es lo que quería que justo comentes para que todos lo tengan en cuenta como de repente una alternativa, ¿no? Entonces, hacerlo de esa forma es un camino, ¿verdad? ¿Y cuál es otro? Y solo para entender un poco qué mejora eso, uh-huh. ¿no?
hoy en día, ¿cómo funciona? Si haces una transacción internacional, Ujú, cuesta mucho y demora mucho. ujú. Puede que para el consumidor no demora mucho, depende un poco qué forma de pagos usas. ¿Cuánto le cuesta? Pero el settlement, Ujú. al final, eso demora sí o sí hasta que Claro. el dinero verdaderamente llega al otro banco, al otro Ujú. instituto, ¿no? Y eso hay porque diferentes sistemas de diferentes bancos y no todo eso necesita funcionar. Claro. Uno con el Conectarse. otro necesitan tener el trust entre ellos, Ujú. la confianza. Claro, la ¿no? trazabilidad, claro. Exactamente. Y eso es todo. Si usas la tecnología blockchain, tienes una base de tecnología para todos que pueden Ujú. usar. Los criptomonedas están atrás. Ujú. Tú vas a enviar tus soles y van a llegar los dólares, Claro. depende, o los soles o los dólares, Ujú. y ahí también lo llegan. Y atrás hay los criptomonedas que van a llegar directamente y convertirse, ¿no? Ujú. Eso es ahí un poco solo para entender, Claro. muy, muy superficial. Claro. Sobre qué se trata ahí. Sí, eso es porque en realidad hay muchas personas que entienden, que están familiarizados, pero muchas otras no. Entonces, la idea es un poquito difundir en este espacio esos conocimientos y hablar un poco de todo, ¿no? De lo que ya se sabe y de lo que de repente se puede aprender. Sí. Y si puedo, quiero agregar un ejemplo más que yo tengo casi desde el inicio, o cuando entendí eso, mira, eso es un interesante caso de uso. Si pensamos un poco más a futuro, ¿no? ¿En qué estamos trabajando? Y creo que nadie lo duda que en un momento lo vamos a tener, es vehículos que manejan sin persona. Claro. ¿No? Claro. Que se ve en China hoy. Exactamente. Sí. Que hace una niña subirse a un auto y no lo maneja nadie y la niña está segura y llega a su casa y no pasa nada. Y ahora la pregunta es si maneja completamente solo, ¿cómo se paga para su electricidad? Uh-huh. Probablemente van a estar vehículos eléctricos o cualquier cosa que necesitan para manejar, ¿no? Claro. ¿Cómo pagan para cualquier cosa que ahora sabemos que necesitamos pagar si manejamos un vehículo, ¿no? Uh-huh. Hay varios pagos. Puede que cambiar el uno del otro, pero va a tener algo para que necesita cambiar. Y justo ahí son los contratos inteligentes que pueden automatizar eso. Y no necesariamente con los criptos para usarlos directamente, pero de nuevo, atrás se usan los criptos. Y eso es otro caso de uso que creo que agrega mucho valor a algo que muy probablemente va a venir. Excelente, excelente, Yona. Y como para finalizar un poco esta entrevista que me encantaría seguir, me gustaría preguntarte, ¿cómo pueden de repente las personas postular hoy en la incubadora? ¿Cómo? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo pueden, tienen que armar un equipo? ¿Pueden hacerlo de manera individual? ¿Hay un proceso que está abierto para selección de emprendimientos? ¿O cómo funciona esa parte? Sí, buena pregunta. Hoy en día hacemos 2 programas por año. Uh-huh. Un programa demora 3 meses. Uh-huh. Y la fase de postulación es un mes y medio. Uh-huh. Justo el siguiente mes vamos a abrir la siguiente fase de postulaciones. Buenísimo. Y ahí todas las personas están bienvenidos a postular que conocen de la tecnología blockchain. Uh-huh. Nosotros no educamos sobre blockchain. Eso es una base que necesitan saber. Que nosotros ayudamos o que un programa de incubación al final ayuda es ahorrar mucho tiempo. ¿Cómo ahorrar tiempo es? Tenemos un programa estructurado, ¿no? Uh-huh. Por eso no necesitas pensar en qué necesito pensar ahora, pero sigues el programa que está estructurado justo para 3 meses. Para 3 meses y para llegar de tu idea, al evaluarlo, MVP.
al MVP y saber cómo presentarlo. Ok, ¿y ese MVP también ya es funcional y listo para, por ejemplo, salir al mercado a validar con ya ingresos o es para testear el MVP, pero sin monetizar todavía? El objetivo será sí llegar hasta ese punto. La verdad es, en 3 meses todavía es un poco difícil llegar a ese punto. Es incipiente. Pero normalmente que tienen los demás, unos ya tenían su MVP al final, la mayoría tiene su MVP en un programa que se llama Figma, que es para crearlo, para traerlo a papel, decimos, diseñado, ¿no? Y ahí el siguiente paso sería para programarlo de esa base. Eso normalmente es como lo haces, ¿no? Lo traes a diseño, a papel, virtual, por decir. Figma es un programa muy interesante para eso y después lo desarrollas. Sí, Figma se adapta al mundo web 2, al mundo web 3, está colaborando por todos lados. Entonces, para entender, el próximo mes tienen todos la oportunidad de postular a la incubadora siempre y cuando tengan conocimientos básicos en blockchain y que tengan una idea en blockchain clara que puedan desarrollar. ¿Correcto? Porque lo que tú comentas es, nosotros no vamos a enseñar cómo es blockchain, pero sí vamos a enseñar a hacer un proyecto en blockchain. Y sobre todo, parte del proyecto es diseñar, ¿no es cierto?, la parte front, que es la experiencia, por lo que entiendo, y por eso les enseñan a trabajar Figma. Y la etapa de cierre del MVP termina en un código, en un desarrollo del Figma, o solo es un prototipo de validación en Figma de diseño, porque ahí no hay Web3 todavía. Sí, eso depende más del equipo hasta qué punto llega, ¿no? A su nivel de madurez de equipo, dices. Exactamente. Yeah. Eso, nosotros no hacemos todo mano a mano con los equipos. Nosotros damos esa estructura del programa, ahí damos clases, ¿no? De expertos, trabajamos con más de 20 ponentes que están ahí, o también mentores todos están de la TAM o tienen su base en la TAM y ahora viven en el extranjero. Y justo eso es la otra parte, el programa estructurado por sí, y el otro es mentoría personalizada. Tienes a mentores de diferentes sectores, ¿no? Si es uno que conoce sobre la tecnología, el otro conoce sobre el negocio por sí, el otro sabe sobre la regulación, eso fue la palabra que me faltó. Y el programa es empezando con la idea, evaluándolo, el modelo de negocio. Y ahí vienen 2 puntos en paralelo, por eso siempre es bien si tienes un equipo con 2. Uno se centra en cómo llegar a los primeros usuarios, empezando de crear una comunidad, primeros personas que están interesados para empezar de comunicar, ¿no? Y el otro es que está enfocando en cómo crear al final el producto, empezando con crear el MVP en base de Figma, ¿no? Y ahí empezando de desarrollarlo. Bueno, qué éxito. Entonces, todas las personas que estén interesadas en participar en la comunidad de la incubadora y sobre todo generar la idea de negocio, armar su idea, prototipar, tener un MVP, incluso testear, pues el camino está para Web3 a través de la incubadora. No se pierdan esa oportunidad de conocer a todos los mentores. El próximo mes postulen. ¿Dónde los encuentran para que puedan postular? En nuestra web, la-incubadora.io. Ahí es un formulario para llenar. Y eso es la primera base de postular, ¿no? Ahí vamos a hacer una primera selección y vamos a continuar con unos selectivos o seleccionados con entrevistas, ¿no? Y después de las entrevistas vamos a hacer la selección final.
Excelente. Y para todas las personas que quieran pues conocer un poco más sobre el mundo de Web3, nosotros dos nos conocemos porque somos socios de la Asociación de Blockchain del Perú. Pueden encontrar la asociación en blockchainperú.org. Ahí la pueden encontrar para que puedan participar, conectarse y ser parte de la asociación. Es una asociación sin fines de lucro. Pueden volverse socios, pueden ser parte activa de todo lo que estamos haciendo siguiéndonos en la página web. Gracias, Jonah. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Nos vemos en el siguiente episodio. Aesthetic Topic.